Buenas noches, en esta oportunidad vamos recorriendo la ciudad de Bogotá. Quisimos venir a compartir con ustedes información acerca de los centros de datos. El grupo está conformado por Pedro Camargo, Erwin Mesa, Oscar Penagos y quien les habla, Andrés Hernández. Para empezar, vamos a conocer el origen de los centros de datos, para qué funcionan. Entonces, los centros de datos son espacios dedicados a almacenar y procesar datos digitales y como tales son un elemento fundamental para el funcionamiento de la Internet, pero también de muchas aplicaciones y empresas. En sí mismo, el concepto de centro de datos es sencillo. Se trata de un sitio físico donde el equipo informático se agrupa en armarios de almacenamiento para formar así un sistema de información. La aparición de estos centros de datos en los últimos años ha venido desempeñando un papel clave en el crecimiento de la computación en la nube, ya que han hecho posibles guardar la información a distancia en lugar de tener copias locales. Hoy en día muchas multinacionales como Facebook y Google, que más adelante vamos a ver ejemplos de ello, tienen sus propios centros de datos distribuidos por todo el mundo, mientras que gran cantidad de pequeñas y medianas empresas utilizan la infraestructura de un proveedor especializado para almacenar sus aplicaciones y sitios web con el fin de minimizar los costos de su operación. Como veníamos comentando, los centros de datos son aquellos espacios físicos que pueden ser una habitación dentro de un edificio o todo un complejo formado de hardware informático que debe ser accesible desde cualquier rincón del planeta o, en otra palabra, por servidores. Para garantizar una disponibilidad óptima, estos centros generalmente utilizan varios proveedores de internet que proveen su servicio por medio de la fibra óptica. Además, están protegidos, o las conexiones están protegidos a nivel interno, creando redes virtuales, y a nivel externo instalando firewalls, que en español significa los cortafuegos de seguridad.
Por otro lado, los servidores presentes en un centro de datos son variados para tener capacidad de respuesta a diversas necesidades de los clientes, que pueden ir desde la instalación de distintos sistemas operativos, como al alojamiento y procesamiento de base de datos, así como el almacenamiento de grandes volúmenes de datos o la ejecución de aplicaciones a nivel mundial. Los servidores y más generalmente el hardware se almacenan en los armarios de la red, también llamados racks o compartimentos de almacenaje. Los servidores, los enrutadores y otros conmutadores de red tienen forma de cajones para insertarse fácilmente en los armarios que están destinados para ello. El ancho estándar de un armario es de 19 pulgadas y la altura de estos cajones se define como la unidad U, que equivale a 4.5 centímetros. Y de este modo cada elemento ocupa una o más U's en el compartimiento. Esta división por módulos facilita las operaciones de mantenimiento de estos centros de datos. Bueno, ¿y alguno sabe cómo se clasifican los servidores o los centros de datos? Pues hasta donde tengo conocimiento, las bases de datos se clasifican de varias maneras, según la variabilidad de los datos. Están las bases de datos estáticas, son bases de datos únicamente de lectura, se utilizan primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Realizar proyecciones, tomar decisiones. O sea, esto será como los datos que almacena, por ejemplo, o sea que un ejemplo de estos estáticos sería la base de datos que almacena el DANI. Correcto, sí, esta sería una de sus datos. Ok, ¿y la otra cuál sería? Están las bases de datos dinámicas, donde la información se almacena, pero esta se diferencia de la anterior porque esta se puede modificar en cualquier lugar en el tiempo, permitiendo pues operaciones como actualizaciones, borrado o demás operaciones fundamentales de consulta. Esta se utiliza pues en sistemas de información como de supermercados, grandes superficies puede ser. También se clasifica según el contenido, están las bases de datos bibliográficas. Bueno, pues todo el mundo sabe que la bibliografía hace referencia pues como a libros, a documentos, a proyectos. Básicamente la utilizan en las universidades o en las bibliotecas para referenciar esos documentos o llevar pues información de los mismos. Están las bases de datos de texto completo que almacenan fuentes primarias, como el contenido, por ejemplo, pueden almacenar el contenido de un periódico o el contenido de una revista, todas sus ediciones, las utilizan en esta clase de industria o de empresas. Está también las bases de datos directorio, un ejemplo de ellas son las guías telefónicas pues, que se manejan en la actualidad, que son páginas amarillas en donde se referencian los teléfonos, las direcciones de quienes están inscritos allí o pues en las empresas comerciales que deciden vincularse a ellas. Están las bases de datos, bibliotecas de información química o biológica, que son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información provenientes de la química o de la ciencia o de la vida. Son bases de datos o bibliotecas de información química o biológica que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas, son bases de datos de rutas metabólicas, bases de datos de estructura que comprenden registros de datos tridimensionales y estructuras 3D o bases de datos clínicos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la importancia en la actualidad de los centros de datos? ¿O para qué los utilizamos? Pues yo tengo entendido pues que la importancia de los centros de datos obviamente es como la información crucial de la empresa. Al igual que decía mi compañero Andrés, que están ubicados en diferentes zonas, sea propio o sea alquilado. ¿Qué importancia tiene o cómo está constituido esto? Lo principal es que, por ejemplo, en las zonas físicas o en las zonas donde están ubicados, ellos las tienen resguardadas con vigilancia primordialmente porque tienen ataque de hackers, por si tienen sismos o alguna vaina. Eso está como una especie de búnker. Eso absolutamente está climatizado, dado porque acá hay muchos equipos que pues para alta temperatura pues para que no se quemen y así no sufran daños en las bases de datos. Adicionalmente, como decían, pues el varía el coste según el alquiler que la empresa quiera. Adicionalmente estas bases de datos, como decías, útiles para las empresas.
También oye la parte robusta, como decían, de esta parte de los racks, los routers, los servidores, los switches, todo está conmutado entre ellos para darle funcionalidad a la empresa. También sé que es importante la parte de la infraestructura, dado que según el estudio dice que consume más la parte de las bases de datos, la infraestructura, que los propios servidores o los propios centros humanos que manejan en esto. Bueno, y viendo entonces ya algo acerca de los centros de datos, de pronto el término no es muy familiar para nosotros, pero en el día a día venimos familiarizándonos más con ellos, porque vemos, como decía Pedro, como compartía el tema de las páginas amarillas, ya nadie va a ubicarlas en físico, sino que simplemente a través de una conexión de internet podemos consultarlas. Igual la información de las bases de datos que contiene la universidad, que hemos venido desarrollando, pero también hay unos ejemplos a nivel mundial que son, digamos, que están a la vanguardia de este tema, y quería saber si alguno de ustedes conoce alguno que nos pueda ayudar con ese tema. Bueno, pues en el mundo hay varios, son bastante grandes. El más conocido hoy en día y uno de los más grandes es Facebook. Sin duda alguna es uno de los más grandes, como les decía, importantes del mundo. Cuenta con 2 centros de datos en realidad, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Este último es el más reconocido, pues obviamente fue el que inició con todo el tema de Facebook, y por cierto es el más amigable con el medio ambiente. Este centro de datos que tiene Facebook en Estados Unidos apunta pues a las energías renovables. Este centro de datos mueve alrededor de 2.500.000 contenidos cada segundo, que es lo que todos pues comparten a través de sus redes sociales. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con todas las fotos, comentarios y likes que publicas en Facebook? ¿Cómo se guardan? ¿Dónde se alojan? Pues lo estás viendo ahora. Este es uno de los centros de datos que tiene Facebook. Está en Luleå, en Suecia, y es el primero fuera de los Estados Unidos. Rara vez se puede ver este tipo de instalaciones por dentro, pero 10.com consiguió este video directamente de la fuente. Algunos datos curiosos es que maneja la información que publicas en Facebook en tiempo real. Es uno de los más sustentables del mundo, pues utiliza energía de una planta hidroeléctrica. Además, reduce en un 70% el sistema de respaldo del sitio y aprovecha el aire nórdico para enfriar los miles de servidores que están en los gigantescos pasillos. Ahora ya conoces uno de los centros de datos donde Facebook guarda tu información y, sobre todo, cómo se ven las máquinas que la resguardan. Otro grande de estos centros de datos es Google, utilizado creo que por todos día a día. Este pues es uno de los más importantes de todos. Se destaca porque aprovecha los recursos naturales para el tema del enfriamiento del centro de datos, utilizando el agua de mar, las bajas temperaturas de agua de mar. Este centro de datos se ubica en Finlandia y pues obviamente al estar en el mar ahorran muchísimo en el costo de refrigeración. Entonces esto lo hace uno de los más potentes y a la vez uno de los más económicos. Por otro lado está en España el de Telefónica. Este se clasifica hoy en día como el más seguro de todos. Cuenta con la prestigiosa certificación de Tier 4 Gold, que la reconocen como la más fiable y segura de todos. Se ubica en Alcalá de Henares. En cuarto lugar tenemos las bases de datos de Amazon. Como todos saben, esta tienda online no solo se destaca por vender sus productos, sino porque también hace su función como un web service. Cuenta con 450.000 servidores en 7 localizaciones distintas para prestar respaldo a todo su contenido online. Y pues aparte como servicio en la nube o cloud hoy en día. Y en último lugar y no menos importante está Microsoft. Esta marca ha invertido en su base de datos y alrededor de la historia desde que la tienen, de su centro de datos, 15 millones de euros en su centro de datos, contando en la actualidad con más de 500.000 servidores. Uno de ellos, de los más grandes, es Bing, que es uno de la competencia directa de Google. Y aparte de esto, pues Google también hace una parte del trabajo que hace Amazon, que es servir como un web service. Entonces estos son como los 5 monstruos hoy en día de los centros de datos alrededor del mundo.
Creo que todos lo usamos a diario, ya sea buscando algo en Google, con nuestras cuentas de correo por Microsoft en Hotmail, o cuando usamos archivos de Excel, Word, todo este tema que lo guardamos en la nube. Facebook, creo que todos tienen su cuenta de Facebook. Entonces pues es básicamente eso, reconocer que aunque no estamos muy familiarizados con el tema de centro de datos, hacemos uso de ello a diario, y pues la idea es seguir conociendo el tema, ¿no? No sé qué les pareció el tema de los centros de datos. Sí, me falta seguro que a diario lo utilizamos y no sabíamos. E incluso en la red de bibliotecas de la universidad tenemos una red o una base de datos bastante importante. Sí, ahondar en este tema nos acerca mucho más a la realidad que está viviendo, atravesando el planeta. No solamente son los países desarrollados, sino que es un tema que sí es intrínseco de toda la humanidad y que va en continuo desarrollo. Cada vez vamos adelante en el tema de los avances tecnológicos, y yo creo que pues los centros de datos es algo que ya está en la cotidianidad nuestra, y asimismo van a irse desarrollando nuevos proyectos que van a permitir alcanzar muchísimas más cosas, herramientas a nuestra mano, y poder solucionar algunos problemas que antes tomaban demasiado tiempo, ahora van a ser mucho más fáciles, y recuperar la información, que es muy importante en tiempo real. Bueno, ya les contamos del tema, entonces ahora queremos saber si tienen alguna duda con respecto al centro de datos. Gracias. Responde el conductor.